Hola, muy buenos días. Los saluda Juan Espinosa. Yo soy socio de la oficina de Puebla de Creston BCG y les doy la más cordial bienvenida a este webinar organizado por la Comisión Fiscal de la firma, Análisis de Iniciativas de la Reforma Fiscal 2021. Y voy a presentar ahora a nuestros expositores. Está con nosotros Francisco Bracamonte, que es socio de impuestos del área internacional de la oficina de Puebla. Es asesor de empresas multinacionales en aspectos fiscales, altamente especializado. Igualmente cuenta con una gran experiencia en la materia de planeación patrimonial, así como en operaciones de reestructuración de negocios. También está con nosotros Carlos Saucillo, socio de impuestos internacionales de la Oficina Puebla, experto en estrategias fiscales para distintos tipos de industrias, así como en reestructuración de empresas. Cuenta con experiencia en el área fiscal y evaluación de riesgos en operaciones de tributación internacional. Luis Ávila, socio del área también legal de la Oficina de Puebla, con más de 22 años de experiencia proporcionando apoyo legal en consultoría, litigio y controversia fiscal, corporativo, propiedad intelectual y derecho administrativo a sectores como el automotriz, energético y productos de consumo. Está con nosotros Juan Carlos Esqueda, socio del área de reingeniería empresarial, asesoría empresarial y de impuestos de la oficina La Paz. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el sector de consultoría, principalmente en áreas de contabilidad e impuestos. Alejandro Centeno, que es socio de impuestos corporativos y asesor fiscal con sede en Los Cabos, experto en planeación corporativa, impuestos, transformación de sociedades, fusiones y escisiones. Especialista en estrategias para hacer eficiente la tributación y disminuir riesgos en la toma de decisiones corporativas. Y también nos acompaña Carlos Sierra, socio de impuestos de la oficina Querétaro, con más de 8 años de experiencia en materia fiscal. Su actividad profesional se ha desarrollado en diversas empresas nacionales e internacionales, ocupando cargos importantes en áreas de consultoría, auditoría y precios de transferencia. Ellos van a ser nuestros ponentes ahora en este webinar de la Comisión Fiscal de la firma. Vamos a empezar con el contenido de esta sesión y pues nada más como a manera de introducción, ya el pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Arturo Herrera, entregó al Congreso de la Unión el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2021. Hay que tener en mente que esto es una iniciativa, ¿no? Entonces todavía tenemos que esperar la aprobación, ¿no? La Cámara de Diputados tendrá como fecha límite el 20 de octubre la aprobación de ley de ingresos de la Federación y a su vez la enviará al Senado para su aprobación a más tardar el 31 de octubre. Y en cuanto a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, pues la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre para que 20 días después el Ejecutivo Federal lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Pues dicho esto, vamos a dar inicio al contenido de nuestras pláticas. Adelante, por favor, Paco. Muchas gracias, Juan. Empezamos con Alejandro Centeno. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que se unieron a este webinar. Comenzamos con esta parte de las modificaciones que se hicieron al Código Fiscal. Como bien lo decía Juan, es bien importante tener en cuenta y tener presente que estamos hablando sobre una iniciativa que aún pues va a pasar todo este proceso legislativo. Apenas ayer acabamos de ver el dictamen de la Comisión de Hacienda. Entonces, seguiremos dándole seguimiento a esta propuesta de iniciativa enviada por el Ejecutivo. Y en este caso específico hablaremos un poco acerca de los cambios al Código Fiscal. Como todos sabemos, el Poder Ejecutivo, la autoridad, ha estado tratando o buscando maneras de inhibir aquellas conductas que llevan o estrategias utilizadas con la finalidad de obtener beneficios fiscales más allá de que sean operaciones realmente que se justifiquen en el ámbito económico de las sociedades. Y unas de estas operaciones pues tienen que ver con las transformaciones de sociedades, ¿no? Como son las
escisiones, las fusiones, etcétera, ¿no? En este caso, la autoridad, dentro de su propuesta, intenta limitar algunas de las operaciones que se hacen a través de escisión de sociedades. Como recordaremos, el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación establecía que las fusiones y escisiones tienen un efecto fiscal neutro siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en el mismo código, ¿no? Entonces, la autoridad dentro de este análisis ha encontrado, a su juicio, que existen empresas que utilizan esta figura, específicamente la de la fusión, con la finalidad de obtener beneficios más allá de los que serían dentro del ámbito económico de reestructuración de un negocio, sino que a veces se utilizan estas figuras con la finalidad de obtener beneficios fiscales, cosa que a juicio de la autoridad pues no es de su agrado, ¿no? Entonces propone neutralizar o quitar este efecto neutral a las escisiones cuando se presente el caso en el que después de la escisión se reincorporen o se creen valores o conceptos dentro del capital contable de las empresas como producto de la decisión, ¿no? Es decir, que se haya la transmisión o por las decisiones que tomen los accionistas de una sociedad en el momento de la decisión, en las escindidas o en las empresas en las que finalmente queden los activos, se generen beneficios fiscales diferentes a los que se pudieron haber obtenido si no se hubiera hecho esta decisión, ¿no? Entonces, básicamente la propuesta consiste en que no va a tener el efecto de enajenación, se considerará enajenación de activos aquella decisión en la cual se creen nuevos conceptos dentro del capital contable de las sociedades, ¿no? Esta sería la primer modificación que se hace en este Código Fiscal y es con esta intención de limitar este tipo de... Podemos pasar a la siguiente, Fanny, por favor. Entonces, la segunda tiene que ver con la responsabilidad solidaria. Se le hacen dos modificaciones al artículo 26 del Código Fiscal. Una tiene que ver con esta primera que acabamos de hablar de la decisión de sociedades, en la cual incluye, bueno, dentro de la responsabilidad solidaria a las empresas escindentes y escindidas en el momento en que se dé el supuesto establecido que acabamos de mencionar. Es decir, cuando esta enajenación o esta escisión sí se vaya a considerar enajenación en virtud de que hubo creación de nuevos valores dentro del capital contable de las sociedades, pues habrá una responsabilidad solidaria de las empresas sobre cualquier cantidad de impuesto que se hubiese generado por esta decisión. Y la segunda modificación al artículo 26 tiene que ver con la responsabilidad solidaria de las empresas residentes en el país respecto a las operaciones que realizan con sus partes relacionadas no residentes en el país, ¿no? Cuando exista un control efectivo sobre estas subsidiarias. Esto es, bueno, pues como sabemos, en operaciones entre partes relacionadas puede ser que se generen obligaciones de retenciones, obligaciones en materia de precios de transferencia que pudieran llevar a la generación de un crédito fiscal, ¿no? Y entonces la autoridad con esta modificación está buscando que exista un residente en México que se haga responsable solidariamente de este impuesto, ¿no? En virtud de que muy probablemente pues la parte relacionada no residente en México, que fuera pues la acreedora de un crédito fiscal, bueno, la autoridad sería difícil intentar hacer el cobro a un no residente en México, por lo tanto establece la responsabilidad solidaria de la persona residente en el país. Creo que podemos pasar a la siguiente, Fanny. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a la parte que nos va a explicar Carlos Saucillo. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Voy a hablar de dos modificaciones que se plasman en la iniciativa, que, bueno, como ya lo explicamos, es una iniciativa, no hay que confundirnos, que tiene que ver con la cancelación de sellos digitales y con las devoluciones de IVA. Entonces, la primera, que tiene que ver con la cancelación de sellos digitales, recordemos que existe el artículo 17H y el artículo 17H bis del Código Fiscal, que precisamente tienen un procedimiento para la cancelación de sellos y para que en un momento dado podamos desvirtuar los hechos y circunstancias por los cuales la autoridad decidió cancelarnos los sellos. Entonces, en un afán de seguir en la lucha contra la venta de facturas y contra empresas con atributos fiscales que se venden
para amortizar pérdidas, por ejemplo, pues la autoridad busca con esta modificación al artículo 17H que las compañías que emitan comprobantes fiscales, ¿no? Que emitan comprobantes fiscales y que no hayan desvirtuado la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, pues definitivamente se encuentran en la situación de una cancelación de sellos. Es decir, no darle oportunidad a ese tipo de contribuyentes de que puedan ir al 17H bis del código para poder desvirtuar la cancelación, ¿no? Entonces, de alguna manera la autoridad lo que busca es que directamente entren a la báscula del 17H este tipo de compañías y se les cancelen los sellos, ¿no? Otra de las modificaciones que se dan en este artículo 17H es que ya hay un plazo para desvirtuar los hechos por cancelación de sellos para que los contribuyentes puedan hacer la aclaración derivada de la restricción, ¿no? Esto se da porque la autoridad, o bueno, la iniciativa lo que nos dice es que no tiene ningún sentido dejar abierta la puerta para que lo hagas en cualquier momento de la vida de la sociedad. Si eres un contribuyente que hace operaciones normales, pero por alguna razón caíste en alguna cancelación de sellos, pues no te vas a esperar toda la vida para hacer la aclaración, la vas a hacer al día siguiente, porque una empresa que no tiene sellos digitales, pues es una empresa que no tiene para subsistir, ¿no? Entonces, la autoridad lo acota y dice, oye, pues si en 40 días hábiles no haces ninguna aclaración en los términos del 17H bis, pues entonces se da por cancelado el sello digital de manera definitiva. Y otra cosa importante que tiene que ver también con este 17H bis es que actualmente se tiene un plazo para resolver las solicitudes de aclaración de 3 días. Entonces, la verdad es que es muy limitado el tiempo para la autoridad y por lo tanto están sugiriendo que esos 3 días pasen a ser 10 días, ¿no? Para darle un poco más de tiempo a la autoridad para que pueda resolver este tipo de solicitudes. Adelante, por favor, Fanny. Y fíjense, en materia de devolución de contribuciones, hay un tema que pudiera ser importante y no a la vez. Nos ha pasado en nuestra experiencia, en la experiencia del trabajo, que de repente estamos solicitando devoluciones de IVA que nos regresa la autoridad, ¿no? Pero por alguna razón estamos como no localizados en el domicilio fiscal, ¿no? Apenas tuvimos un caso en la firma, con la pandemia duramos 5 meses no localizados, pero mi cliente o nuestro cliente recibiendo sus devoluciones mes a mes, ¿no? Entonces, lo que está buscando la autoridad con esta modificación, que a continuación se las voy a presentar, es que se considere como causal para tener por no presentada la devolución cuando el contribuyente o el domicilio fiscal manifestado por pues se encuentre como no localizado ante el RFC. Entonces, yo espero que esto realmente sea por lo que dice la iniciativa, que están en el combate a las compañías que realizan operaciones simuladas y que piden devoluciones de saldos a favor, y que no empecemos con temas de que, pues pediste devolución, pues te voy a mandar una notificación del domicilio, y pues, ¿qué crees? Que no me gustó tu domicilio, y pues te dejo como no localizado unos 3 mesecitos para que tu devolución pues la hagamos cansada, ¿no? Yo espero que no sea por ahí. También otra cosa que hay un cambio, ¿no? Nosotros sabemos que en el tema de devoluciones, pues la autoridad puede iniciar facultades para comprobar la procedencia de la devolución, ¿no? Incluso hace referencia al mismo artículo 22, pero lo que está buscando la autoridad ahorita es que en lugar de que abra una revisión por cada solicitud, ¿no? Podrá hacer a discreción de la autoridad, podrá hacer una sola auditoría por cada devolución o una auditoría por todas las devoluciones, ¿no? Eso va a ser, al final ellos lo van a decidir. En la práctica, pues no está claro, y qué bueno que lo hagan, pero lo que sí es importante es que deberá emitir una sola resolución independientemente de la decisión que tome de abrir una auditoría por cada devolución iniciada o hacer una auditoría por todas las devoluciones presentadas, ¿no? Y otro punto importante es que la autoridad argumenta que no le da tiempo en resolvernos en 10 días
este tipo de resoluciones y bueno, lo que se está solicitando es que haya 20 días adicionales para emitir una resolución, pues derivado de todo el trámite administrativo que hace la autoridad para poder emitir una resolución, ¿no? Por mi lado, estos son estos 2 puntos. Bueno, pues seguimos adelante con ley de ingresos. Gracias, muy buenos días. Pues yo les hablo brevemente sobre el tema de la ley de ingresos. Básicamente los datos que tenemos en pantalla son los ingresos estimados. Haciendo un análisis de lo aprobado conforme al ejercicio o el año anterior, tenemos un 3% menor. Y también en cuestión de ingresos tributarios tenemos 2.6 menos respecto al 2020. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esta parte? Pues que hay un presupuesto menor en cantidades de cifras. Ahora bien, en cuestión de la tasa de los recargos y retenciones permanecen igual con respecto al 2020. Los saldos van 0.98 mensual sobre los saldos insolutos, 1.26 sobre los pagos a parcialidades hasta 12 meses, 1.53 mensual por pagos de plazos de parcialidades a 12 meses y hasta 24 meses y 1.82 mensual en los casos en los plazos de parcialidades diferidos superiores a los 24 meses. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, en cuestión de los estímulos fiscales, básicamente los estímulos fiscales se mantienen muy parecidos a los años anteriores. Sin embargo, existen ciertas adecuaciones que son trascendentes que vamos a explicar. Por ejemplo, el estímulo para personas con actividades empresariales para acreditar el IEPS que sea pagado por compra, importación de diésel, de biodiesel o bien las mezclas que se utilicen esto para maquinarias en general. Todo exceptuando el tema de los vehículos que van contra ICR. Y también podemos ver en el sector primario para solicitar la devolución del IEPS pagado. En lugar de efectuar el acreditamiento referido en el punto anterior, se va a establecer el estímulo que se considera como ingreso acumulable para los efectos de ICR. Para el tema del estímulo a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel en sus mezclas para el tema que sea de consumo final y sea para uso exclusivo automotriz en vehículos que se destinen para el tema de transporte público y privado, de carga, turístico. Y bueno, esto lo van a poder acreditar por un monto equivalente al IEPS pagado en la adquisición de importación de dichos combustibles contra el ICR propio. En cuestión del estímulo para acreditar el IEPS de los combustibles fósiles, estos que sean utilizados en los procesos productivos para la misma elaboración de estos bienes y que no se destinen a la combustión, podrán acreditarlo todo el tema contra ICR que se establece en el estímulo fiscal del ingreso acumulable para efectos del ICR. También, por ejemplo, el tema de los acreditamientos del ICR en los derechos especiales de minería para contribuyentes que sean titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos sean los brutos totales anuales por venta de la enajenación de bienes y sustancias que se refiere a la ley de minería y que esto sea 50 millones de pesos en el estímulo que permanece, vaya, sin cambio en la ley de ingresos anterior. Y por último, se elimina el estímulo fiscal para las personas físicas y morales que sean residentes en México, que enajenen libros, periódicos y revistas cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos. En cuestión de la tasa de la retención de la ley del ICR, se va a disminuir del 1.45 al 0.97 de la tasa de retención de ICR sobre los intereses. La siguiente, por favor. En cuestión de la tasa en cuestión ya de información al RFC, hay una modificación interesante básicamente en 2 artículos, que es el 27 y el artículo 30. El 27 básicamente se precisa en la información que se tiene que informar ante el fisco al RFC, todo lo relacionado con la identidad, el domicilio y la situación fiscal del contribuyente y que se debe de proporcionar de forma inicial. Es decir, y se tiene que estar manteniendo todo esto actualizado
el número telefónico y una sola dirección de correo electrónico. Es sumamente importante esta parte porque aquí podemos vislumbrar algo que se viene, que son todas las auditorías digitales, que si bien todo este tema del COVID pues va a desencadenar que toda esta parte digital, la autoridad empiece a revisarnos de gabinete o digital y todo sea por el buzón tributario en forma de contacto. Es muy importante esta parte en cuanto a tener actualizado y otorgar un número telefónico. Ahora también un párrafo adicional en cuestiones de la suspensión de actividades por oficio, que cuando los contribuyentes no hayan realizado en básicamente los últimos 3 ejercicios las actividades que tengan dadas de alta, pues bueno, la autoridad va a poder suspender o disminuir las actividades. Otro tema importante que ha sido un tanto controversial es la cancelación ante el RFC. Empresas que quieran liquidarse. En este punto aplica también para las fusiones, porque sí existe también un procedimiento ahí de que tiene que cancelar uno el RFC. Pero bueno, para poder cancelarlo ha sido un calvario para las empresas. Ya están estableciendo más preámbulos porque solo aparecían en reglas internas de la autoridad y en formatos. Es decir, si nosotros queremos cancelar nuestro RFC o liquidar nuestra empresa por el proceso de disolución y liquidación, pues bueno, no tenemos que tener auditorías, no tenemos que tener créditos fiscales, no encontrarse en el listado del 69B y 69B bis y sobre todo que no tengamos omisiones en las declaraciones, que todas las declaraciones vengan empalmadas. Eso básicamente es lo que está haciendo la autoridad para poder darnos la cancelación ante el RFC y además reglas que se estén generando de carácter general en todos los procesos como lo hacen. Ahora, otro tema interesante, conforme al artículo 30, son los plazos para conservar la contabilidad. Bueno, aquí es un tema interesante porque todo esto menciona toda la documentación o información que tenemos que conservar durante la vida de la sociedad o contrato que se tenga. Y esto básicamente se tiene que conservar los aumentos de capital social, los aumentos por capitalización, por numerario, por especie, las reservas, el tema de los dividendos, la capitalización de los pasivos, las disminuciones que se hagan por reembolsos o por reducciones de capital y porque se hagan también, por ejemplo, el tema de las fusiones, de las escisiones, las distribuciones de dividendos, de utilidades. Y bueno, toda la parte que tiene que ver con cucas y con cufines las tenemos que conservar básicamente para demostrar toda la temática de sustancia y de materialidad para la autoridad. Es muy importante también que se conserven, por ejemplo, el tema de los pagos de los dividendos, toda esa información que había comentado, las reducciones y, por ejemplo, también otro punto importante, el tema de las remesas de capital en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Carlos Sierra. Ahora seguimos con este tema. ¿Es el que sigue? Perdón, aquí está, listo. Ahora nos vamos a platicar Francisco Bracamonte sobre estos temas. Gracias. Bien. Gracias, Fanny. Pues les recuerdo a los asistentes que estamos platicando de la iniciativa de ley que mandó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Esto todavía no se aprueba. El objetivo de que hagamos esta charla con anticipación, pues es que ustedes, nuestros amigos, clientes y colaboradores, pues puedan visualizar cuál es la tendencia, qué es lo que propone el Ejecutivo modificar y en todo caso, pues tomar las acciones y previsiones antes del cierre de ejercicio. Evidentemente, organizaremos una nueva charla, pues cuando esté totalmente aprobada la reforma fiscal. Precisamente ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es el primer órgano de la Cámara de Diputados que recibe esta información y la estudia, pues emitió su dictamen y prácticamente el dictamen pues aprobó, digamos, lo que el Ejecutivo había propuesto, ¿no? Pasó un poco como la canción de Reilly, ¿no? Un cuchillo cortando la mantequilla, no hubo la menor oposición. Evidentemente, pues el partido en el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Entonces, pues es más relevante que en otros años hacer esta charla desde ahorita porque pues la posibilidad de que no se apruebe es sumamente baja, ¿no? Es muy probable que todo esto pase casi sin ningún cambio, ¿no? De hecho, en esta parte que yo les voy a platicar, pues lo que propuso el Ejecutivo y lo que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, pues no le movieron, pero ni una coma siquiera, ¿no? Por ahí faltaba una coma y no se la corrigieron, ¿no? Entonces, bueno, pues la expectativa es que esto no sea pues muy diferente ya que lo haya aprobado el Congreso.
La charla esta dura 1 hora, vamos media hora, vamos a estar 1 hora y al final vamos a tener de 10 a 15 minutos para responder las preguntas que haya en el chat. El que ya no se quiera quedar las preguntas, pues nosotros a las 11 de la mañana estamos liberándolos porque es una plática muy ejecutiva. Dicho lo anterior, pues les voy a platicar un cambio que hay en materia de entidades no lucrativas, ¿no? Entidades no lucrativas son aquellas que en materia de impuestos sobre la renta, pues básicamente no pagan impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque su fin no es lucrar. Por ejemplo, una asociación de colonos, pues se ubica en estos supuestos, es una entidad no lucrativa. Y aquí hay algunos cambios interesantes, ¿no? El que tenga una entidad no lucrativa, pues lo primero es que en las entidades no lucrativas hay unas que pueden tener autorización para recibir donativos y otras que pueden y que deben tener esa autorización para no pagar impuestos sobre la renta y otras que pueden no pagar impuestos sobre la renta sin tener la autorización, ¿no? Lo que se hace ahora en esta reforma es ampliar las entidades que sí necesitan tener autorización en materia, autorización para recibir donativos, para considerarse como entidades que no pagan impuestos sobre la renta, ¿no? Muchas que no tenían esta necesidad de tener esta autorización para recibir donativos, hoy tienen esta necesidad y por tanto, si no tienen su autorización, empezarían a pagar impuestos sobre la renta como cualquier otra persona moral, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A cuántos afecta esta medida? Pues si se aprueba así como está, que es lo más seguro, casi a 9,000 entidades. ¿Y qué lleva a tener esta autorización? Pues lleva a tener que seguir un proceso de obtener la autorización, de renovarla cada año y de estar presentando una serie de información al gobierno de cómo se aplicaron los donativos que se reciben y de qué ingresos están teniendo este tipo de entidades. Así que, bueno, esto va a pegar alrededor de 9,000 entidades y me parece que es un tema importante porque afecta a asociaciones civiles que se dediquen, no sé, al estudio de la flora y la fauna, a otorgar becas y una serie de entidades que vienen listadas aquí en el material, ¿no? No las voy a leer todas porque pues no todo el mundo está en esos supuestos. También se establece que cuando estas entidades pierdan la autorización para recibir donativos, cualquier donataria, cualquier autorizada para recibir donativos, pierda su autorización, que debe de transmitir todo su patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. ¿Cuál es la reforma aquí? La reforma es antes, solamente cuando la entidad que perdía su autorización para recibir donativos se liquidaba o se cambiaba a otro país, entonces tenía que transmitir su patrimonio. Es decir, podía perder su autorización para recibir donativos y no transmitir su patrimonio en la medida en que no se liquidara. Hoy lo que propone el Poder Ejecutivo es, aunque no se liquide la entidad, a los 12 meses de perder la autorización para recibir donativos, debe de transmitir todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Y aquí lo más serio del asunto, y esto sí es algo que va a repercutir mucho en las entidades no lucrativas, es que se establecen una bola de causales que llevan a la cancelación de la autorización para recibir donativos, y algunas son verdaderamente serias. Yo espero que esto sí lo modifique el Congreso, porque si no, pues la verdad es que estas entidades podrían todas perder su autorización para recibir donativos. Por ejemplo, una de las causales es que la autoridad detecte cualquier incumplimiento de cualquier obligación fiscal. Entonces yo quiero ver quién puede cumplir perfectamente todas las disposiciones fiscales, pues prácticamente cualquier omisión, porque la reforma no detalla de qué tamaño debe ser la omisión, sería una causal para terminar la autorización para recibir donativos. La autoridad notifica a la entidad y la entidad puede cumplir la omisión y entonces puede volver a obtener una autorización. Pero por lo pronto, si hay un descuido y no se obtiene en los siguientes 12 meses, obligaría a estas entidades a perder todo su patrimonio en favor de otra donataria, ¿no? Y algunas otras reformas a este régimen que son menores. Por ejemplo, había unos programas escuela-empresa que nunca fructificaron en México. En otros países, en Estados Unidos, son importantes, es decir, universidades como Harvard o universidades muy grandes, crean empresas con los propios estudiantes, empresas que generan un montón de dinero. Aquí en México se quiso echar a andar este programa escuela-empresa. En toda la historia, desde que se aprobaron esta reforma, hubo una sola escuela-empresa, que por cierto perdió su autorización hace algún tiempo, ¿no? Entonces, pues esto no funcionó. Hubo también por ahí en este régimen la posibilidad de certificarse para que la entidad probara al gobierno que estaba aplicando correctamente los donativos, que era una entidad transparente, que estaba logrando su objeto. Jamás entró en vigor esta norma, nunca hubo entidades que certificaran. Están proponiendo pues derogar esta norma, ¿no? Porque pues no se aplicó. Así que esta es en general la reforma al tema de las entidades no lucrativas.
Vamos a la siguiente lámina. En el tema de las maquilas, pues la industria maquiladora en México es importante. Recordar nada más qué es una maquila. Una maquila es cuando una empresa, una persona que reside fuera de México, pues manda maquinaria y manda equipos y manda inventario para que una persona en México, pues usando esa maquinaria que es del extranjero y sus inventarios, pues los transforme, ¿no? En la frontera, pues es muy común este tipo de industria. La hay también en Puebla y en todo el país, pero en la frontera, pues es muy común. Este tipo de industria, en general, el residente en el extranjero, cuando tiene en México inventarios y máquinas, tendría que obtener un RFC y pagar impuesto en México. Es lo que se llama en materia fiscal establecimiento permanente. Constituye un establecimiento permanente, tendría que pagar impuesto en México. Para fomentar la industria desde hace muchos años, hay reglas que dicen, bueno, pues no creas un establecimiento en México, tú extranjero, no tienes que tener RFC, no tienes que pagar impuesto de la renta, bajo la condición de que el que utiliza tus máquinas y procesa tus inventarios deje una utilidad en México y pague un impuesto en México. Si él no lo hace, entonces lo haces tú extranjero, ¿no? Y entonces hay una serie de reglas, tienen que pagar sobre pues el impuesto que resulte mayor entre el 6.5% del valor de todos los activos o el 6.9% de los costos. Es decir, operaciones aritméticas que no pretendo yo aburrir a la audiencia con ellas. Y digamos que la ley del impuesto de la renta no era clara respecto a otras alternativas, además de esto, para calcular el impuesto sobre la renta que debe pagar en México la persona que tiene las máquinas y los inventarios del extranjero. Hoy se deja claro en esta reforma, que además me parece bien, que además de estas opciones, cualquier contribuyente puede acercarse al SAT, pedir una cosa que se llama acuerdo anticipado de precios de transferencia, donde le dice al SAT, mira, yo voy a calcular una utilidad así por estas razones, y si el SAT da prueba, pues eso reemplaza la otra fórmula de cálculo que les expliqué, ¿no? Entonces se reforma, me parece que da más seguridad a la industria maquiladora, es un buen punto. Y el último punto que voy a exponer, el siguiente, se refiere, adelante Fanny, a la transmisión de pérdidas fiscales. Fíjense, este punto es muy interesante y más este año que yo creo que casi todas las empresas van a perder dinero, ¿no? Yo leía una estadística hace unos días que al 7% de las empresas le está yendo súper bien, ¿no? Yo me imagino que será Amazon, a las empresas de mensajería, pues, a las empresas que venden a los laboratorios, a los que hacen respiradores artificiales, pues evidentemente le está yendo a todo dar, ¿no? Después hay otro 9% de empresas que le está yendo más o menos igual. Yo me imagino pues, que los supermercados, ¿no? Pues la gente tiene que seguir comiendo. Y el resto, es decir, son 9 más 7, son 16, el resto, el otro 84 le está yendo bastante mal, de muy mal a mal, ¿no? Entonces, pues imagínense en esas condiciones cuántos van a tener pérdidas fiscales, ¿no? Esas pérdidas fiscales, lo que la gente a veces hace cuando ya no puede continuar su empresa, es decir, pues me quedo con el cascarón de mi empresa, es decir, le quito todos sus activos, sus inventarios, sus máquinas, su dinero, y la pura razón social, pues se la vendo a alguien para que aproveche las pérdidas, ¿no? En la ley del impuesto de la renta había unos supuestos bajo los cuales esas pérdidas no se podían aprovechar por los nuevos accionistas a quienes se les vendiera el cascarón de la empresa perdedora. Pero eran supuestos laxos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era que los ingresos de los 3 últimos años de la empresa perdedora pues fueran más grandotes que las pérdidas, ¿no? Si eran menores que las pérdidas, pues la autoridad como que suponía que esas pérdidas eran medio cachirulas, medio provenientes de operaciones dudosas, y entonces pues se limitaba la aplicación de esas pérdidas fiscales solamente a actividades similares a las que las originaron, ¿no? Es decir, si yo generé pérdidas teniendo una empresa textil y vendía las acciones de la empresa a un accionista nuevo, él solamente las podía aplicar si seguía dedicándose al mundo textil, ¿no? Pero bueno, pero además hay otro artículo que limita la transmisión de pérdidas cuando se vendan acciones de una empresa y como consecuencia de esa venta, la empresa salga del grupo al que pertenecía. Es decir, esto afecta a grupos de empresas. Si usted que me oye tiene una sola empresa, pues no le afecta. Afecta si usted tiene 3 empresas o 10 empresas o tiene un grupo de empresas. Una de las empresas la vende para efectos de que otro aproveche las pérdidas. Y entonces hay una serie de supuestos ahí que en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 69b bis, hay una serie de supuestos donde se presume por parte de la autoridad que esa transmisión de pérdidas fue indebida, es lo que dice, ¿no?
Y entonces lo que hacen es poner una serie de supuestos donde esa transmisión de pérdida es indebida. Y uno de ellos, que es precisamente la reforma, es que en los ejercicios en que la empresa tuvo las pérdidas, que hubiera operaciones, gastos, que hubiera deducciones que no se hubieran pagado con transferencia o cheque. Es decir, si la empresa que tiene las pérdidas tiene una deducción que se pagó vía compensación de saldos, vía pago en especie, vía condonación de la deuda por parte del acreedor, es decir, que se extinguió la obligación por alguna de estas medidas, entonces se considera que hay una transmisión indebida de pérdidas. Y entonces la autoridad ahí sigue un procedimiento para darle audiencia al contribuyente, para que aclare y en 6 meses emite una resolución. Y una de las reformas es que si emitía la resolución, si la resolución es condenatoria, si la resolución dice sí, transmitiste indebidamente pérdidas fiscales, se adiciona un supuesto que dice también puede haber efectos en materia penal. Es decir, aparte de que te corriges y me pagas el impuesto que me debes, además se considera que es un delito de simulación en los términos del Código Penal y entonces el contribuyente tendrá que enfrentar las consecuencias penales. Conclusión, si se transmiten empresas con pérdidas fiscales, que va a haber muchos este año, hay que estudiar bien el caso antes de hacerlo, porque hay nuevos candados. Adelante, Fanny. Perfecto. Gracias por tu participación. Seguimos con Juan Carlos Esquera. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Buenas tardes a todos. Bueno, continuando, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Este proyecto de reforma o este paquete fiscal, pues es evidentemente recaudatorio, ¿no? Y el tema de precios de transferencias es un tema que no es la excepción. En este tema se propone adicionar la fracción quinta al artículo 75 del Código Fiscal. Actualmente la fracción quinta y sexta pasan o se reclasifican a ser la sexta y la séptima, debido a que a nivel internacional estas multas tienen que ver o suelen ser las más altas a que se refieren a distintas de las que son de las omisiones de pago. Por lo anterior y en virtud de la gravedad de este incumplimiento, este tipo de sanciones deben ser distintos, dice la autoridad, del resto según la iniciativa presentada por el Ejecutivo. No, al par de la reforma de este artículo 75, fracción quinta, el Ejecutivo propone el derogar el penúltimo párrafo de este artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, con lo cual elimina la posibilidad que tiene hoy el contribuyente. Juan Carlos, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? A la reducción del 50%, tratándose de multas relacionadas con este tipo de infracciones en materia de precios de transferencia. ¿No? ¿Qué quiere hacer la autoridad con esto? Pues pretende incrementar la percepción de riesgo a los contribuyentes y motivar el cumplimiento de las normas tributarias que tiene actualmente en este rubro. ¿No? En México, en la última década, ha ganado mucha experiencia, según el Poder Ejecutivo, los contribuyentes en temas relacionados con precios de transferencia, por lo que se hace necesario mantener un tratamiento lenitivo para las conductas violatorias de acuerdo al análisis. Un segundo. ¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, te escucho bien, Fanny. Por favor, ¿podrías acercarte un poco más a la computadora para que escuchemos mejor? Bueno, un micrófono. Bueno, ahí está mejor. Hola, hola. Sí. Sí, bueno. Ok, mejor. Gracias, Fanny. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la no reducción de multas en precios de transferencia. Como lo comentaba anteriormente, se propone con esto adicionar una fracción quinta. Esto debido a que a nivel internacional las multas que tienen que ver con precios de transferencias, según el Poder Ejecutivo, suelen ser más altas a nivel internacional de lo que son las multas que tienen que ver o tienen una relación con la parte de omisiones de pago. No, por lo anterior, en virtud de la gravedad del incumplimiento antes mencionado, ese tipo de sanciones debe ser distinto del resto según la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Al par de esta reforma del artículo 75, también se propone derogar el penúltimo párrafo del artículo 76 del Código, con lo cual se elimina la posibilidad de tener un derecho a la reducción del 50%
tratándose de multas relacionadas con este tipo de infracciones en materia de precios de transferencia. Con esto, la autoridad lo que pretende es incrementar la percepción de riesgo del contribuyente y motivar el cumplimiento de las normas tributarias en este rubro, ¿no? Muy similar a todas las demás reformas que vamos a ver más adelante con el objetivo que pretende la autoridad en este sentido, ¿no? ¿En base a qué? Pues dice la autoridad que en la última década México ha ganado ya mucha experiencia en los temas relacionados con los precios de transferencia, con lo cual ya no es necesario mantener un tratamiento lenitivo para las conductas violatorias de acuerdo con el análisis realizado por el Poder Federal, ¿no? Tras la lectura del predictamen que comentábamos al inicio de la plática que ya tenemos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, esta reforma quedó tal cual como fue presentada en el ejercicio del paquete fiscal 2021, ¿no? Entonces, básicamente, tal cual fue presentado por el Ejecutivo, fue la salida que tuvo del predictamen que tenemos actualmente. La siguiente, Fanny. Y bueno, en materia de impuesto al valor agregado hay reformas importantes, ¿no? Uno de los temas más importantes de las reformas del ejercicio 2020 es las reformas que tienen que ver con la intermediación en plataformas digitales, ¿no? A partir del 1 de junio del 2020, recordemos que entró en vigor el capítulo 3 bis de la ley del IVA, el cual es denominado de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, ¿no? Mediante esta reforma se consideran contribuyentes del impuesto al valor agregado los contribuyentes extranjeros que prestan algunos servicios digitales a receptores, clientes o usuarios de estas plataformas que se encuentran actualmente operando en territorio nacional, ¿no? Esta reforma 2020 dejó establecido en este segundo párrafo de la fracción segunda del 18b que los servicios digitales de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados no son objetos del impuesto. Y tiene sentido ya que da un tratamiento muy similar al que tenemos ya hace tiempo en el capítulo de enajenación de bienes, en donde se encuentra regulado en este capítulo segundo, en la fracción cuarta del artículo 9 de la propia ley, al contemplar como exentas estas enajenaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pretende en este caso el Ejecutivo? Pues es derogar este segundo párrafo de la fracción segunda del 18b, ya que por el solo hecho de utilizar las plataformas digitales para la comercialización, estas enajenaciones para el Ejecutivo Federal deben estar grabadas y deben de ser tratadas como el resto de las actividades de las que utilizan estas plataformas, como es la prestación del servicio y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, ¿no? Esta situación puede ser controversial de acuerdo con lo que se estipula en el propio capítulo 2 de la enajenación de bienes, donde se exentan estas enajenaciones de bienes usados y con lo cual puede llegar a considerarse que está tratando desigual a los iguales solo porque este medio de utilización de la enajenación es distinto de una u otro contribuyente, ¿no? Entonces va a ser un tema muy interesante de seguir y de ver cuáles son las consecuencias legales si llega a aprobarse tal cual. Otro de los siguientes puntos es el tema de residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de estas plataformas digitales. ¿Qué cambios propone esta reforma? ¿No? A partir de la reforma del 2020 se encuentran grabados para efectos de esta ley del IVA todos los actos realizados por residentes en el extranjero mediante estas aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red, ¿no? ¿Qué es eso? Pues son todas las descargas, accesos a imágenes, películas, textos, videos, audios, música, tráfico pronóstico, ¿no? Todos esos contenidos que conocemos, esta reforma viene y los graba, ¿no? Este contribuyente adicional a la obligación del pago del tributo en materia de IVA, pues tiene obligaciones adicionales como es la de inscribirse al RFC, designar un representante legal en México, proporcionar un domicilio en territorio nacional, ofertar con el precio de servicios del IVA en forma expresa y por separado y emitir lo que sería el CFDI de la contraprestación pactada, ¿no? Otra de las obligaciones que tiene esta plataforma sin duda importante es la de retener el IVA a las personas físicas a quienes usen la intermediación para enajenar sus bienes, prestar servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes. La retención del IVA, lo que nos dice esta reforma del año pasado es que será del 50%
cuando las personas físicas tengan el RFC y del 100% cuando esas personas no proporcionen el RFC a estas plataformas. El gobierno federal decretó que hay muchísimas plataformas residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente en México y con las cuales es incosteable cumplir con todos los requisitos establecidos en esta reforma 2020. No, es por ello que hoy en esta reforma hace la adecuación y este reconocimiento y propone adicionar el artículo 18D, un tercer párrafo, y el 18J en el inciso A con un segundo párrafo, para que estas plataformas digitales de intermediación puedan realizar la retención del 100% del IVA cobrado cuando presten estos servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, ya sean personas físicas o morales, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que se hace? Pues liberar a estas plataformas de la obligación de proporcionar al SAT diversa información de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Sin embargo, la obligación que sí seguirá persistiendo es la de la emisión del CFDI, ¿no? Conjuntamente con esta adecuación, el Ejecutivo también ha tenido muchísimos problemas con la oferta de precios que hacen las plataformas digitales, sobre todo en el extranjero, ¿no? Con el tema de la obligación que tienen de mantener de forma expresa y por separado el IVA que se está generando de estas operaciones. Bueno, a través de una adecuación que hace también en una propuesta a la reforma al artículo 18J, a la fracción primera, les da la posibilidad de poder que se exprese el precio incluyendo el IVA siempre y cuando se publique la leyenda dentro de sus portales que ya se encuentra este IVA incluido, ¿no? Y una de las partes más importantes y de las últimas reformas que tenemos en materia de IVA son las consecuencias que tienen en el incumplimiento de estas obligaciones los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, ¿no? Derivado del alto incumplimiento de estas obligaciones que se ha tenido desde la entrada en vigor del 1 de junio hacia acá de estas plataformas, al ubicarse la gran mayoría de estas empresas fuera de lo que es el territorio nacional, el Ejecutivo consideró necesario establecer un mecanismo de control para forzar a cumplir a este tipo de empresas, ¿no? Es importante mencionar que todas estas plataformas requieren utilizar una infraestructura de acceso a Internet, ¿no? Esto es primordial para el efecto de control que pretende establecer de ahora en adelante el gobierno federal, ¿no? Con eso utilizan servicios de los concesionarios de redes públicas en telecomunicaciones que permiten la conexión entre lo que es el receptor y el emisor del servicio. Uno de los incumplimientos que detectó la autoridad es la no inscripción al RFC, no designación de un representante legal, no designar un domicilio en territorio nacional, no tramitar firma electrónica, están omitiendo el pago del impuesto propio y de los impuestos retenidos y no se está presentando la declaración informativa mensual durante los trimestres a que corresponden, ¿no? Cuando se den estos incumplimientos o la autoridad lo detecte, dará lugar al bloqueo temporal del servicio a que hace mención esta propuesta de reforma, ¿no? Este bloqueo tendrá que realizarse por parte del concesionario de redes públicas de telecomunicaciones en México y una vez que se emita la orden de bloqueo, este concesionario tiene un plazo de 5 días para poder ejecutarla. Derivado de la inconstitucional que pudiese entrar o detectarse en este proceso, la autoridad abre un proceso, ¿no?, de desahogo de derecho de audiencia para estos contribuyentes que consiste en notificarle la resolución para del incumplimiento de sus obligaciones, dándole un plazo de 15 días como opción de prórroga de otros 5 para que cumpla con estas obligaciones omitidas, o bien para aclarar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación que desvirtúe las aseveraciones hechas por la autoridad. Si el contribuyente no designa un domicilio fiscal o un representante legal o no lo ha hecho, la autoridad utilizará el Diario Oficial de la Federación para poder publicar esta resolución, ¿no? Una vez aportadas las pruebas a la autoridad, tiene un plazo de 15 días para valorarlas y poder notificarle la resolución definitiva al contribuyente. Si el contribuyente no acredita el cumplimiento de estas obligaciones requeridas por parte de la autoridad, pues luego entonces se procede a emitir una orden de bloqueo a la que se hace mención con anterioridad y el concesionario tendrá que ejecutarla, ¿no? Adicional a esto, el SAT va a estar emitiendo en su página oficial, en el Diario Oficial de la Federación, todos los nombres de los proveedores y las fechas en las cuales inicia el bloqueo de este servicio.
Una vez que el contribuyente cumpla con sus obligaciones a que dieron origen al bloqueo, pues la autoridad notificará al concesionario para que en un plazo de 5 días vuelva a levantar el desbloqueo y el servicio se restablezca, ¿no? Este proceso solamente es importante mencionar que podrá ser ordenado y ejecutado por el administrador general del SAT. Ninguna otra autoridad está facultada para poder iniciar y culminar con este proceso, ¿no? El no acatar la orden por parte del concesionario se considera dentro de esta propuesta de reforma como una conducta grave por parte de la autoridad y está proponiendo adicionar al artículo 90A del código una multa que va de entre los 500,000 y el millón de pesos por el incumplimiento, ¿no? Esta es muy importante mencionar que será aplicada por cada mes de calendario que transcurra desde que el SAT emitió o notificó al concesionario para que efectuara el bloqueo y este no se haya realizado, ¿no? Con esta reforma la autoridad espera elevar significativamente el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de contribuyentes, ¿no? Como lo vemos, pues este tipo de reformas son eminentemente recaudatorias, ¿no? México yo creo que en estos momentos necesita más que esto incentivos fiscales, pero como lo estamos viendo, pues nuestro ejecutivo no está dispuesto a ceder en estos momentos ante estas circunstancias tan importantes que estamos viviendo. Listo, Fanny. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. Ahora vamos entrando en la parte final. Luis, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este Webex sobre la propuesta de reformas fiscales para el 2021. Pues no hay mejor manera de empezar un fin de semana que hablando de impuestos y de reformas fiscales para que se vayan tranquilos a descansar todos el fin de semana. Fíjense que algo que sí tengo que reconocer de esta administración y de esta 4T es que han sido congruentes con sus promesas de campaña en relación a la materia fiscal. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes recordarán que cuando estaba en la parte de candidato, que sigue siendo López Obrador, siempre mencionó el hecho de que no iba a incrementar contribuciones ni tasas de impuestos ni demás. Hasta ahorita no lo ha hecho. No creo que sea sostenible esa promesa de campaña. Sin embargo, sí espero, en mi muy particular punto de vista, que después del proceso de revocación de mandato debemos de estar esperando movimientos en tasas, en impuestos. Pero ¿qué es lo que se ha enfocado en materia tributaria? Y es incrementar la base de contribuyentes y obtener ingresos vía el fortalecimiento de las facultades de comprobación y de fiscalización de la autoridad fiscal. Y desde las reformas de este año 2020 y ahorita en esta iniciativa es lo que está mostrando. Y el problema no es ese, porque ustedes recordarán que durante muchos años y constantemente esa fue una de las peticiones de los contribuyentes y de la base empresarial del país, que se incrementara la base tributaria, ¿no? Y que se incrementara el padrón de contribuyentes, y ahora lo están haciendo. El problema está en que a costa de qué es lo que se va a hacer. Y una de las estrategias muy claras que está mostrando es vamos a decir, el debilitar ciertas instituciones que estaban actuando como un contrapeso en la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, y es el caso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La PRODECON, conocido por todos, ¿no? Esta se crea en 2006, se introduce en el Código Fiscal de la Federación, su creación en 2004, pero se crea hasta el 2006 y la verdad, todos estos años ha funcionado muy bien como un contrapeso y una de las instituciones en donde se han velado y se han llegado a acuerdos importantes en beneficio de la autoridad fiscal y en beneficio de los propios contribuyentes son los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos es un proceso o es un procedimiento de mediación entre los contribuyentes y la autoridad fiscal cuando ejercen sus facultades de comprobación, es decir, que inician una auditoría, una visita domiciliaria, revisión de gabinete o cualquier otro procedimiento fiscalizador que viene en la ley. Sin embargo, pues sí es una piedra en el zapato para la autoridad fiscal.
¿no? ¿Por qué? Porque se hizo y se ha hecho un uso desmedido de esta figura, en donde se suspenden todos los plazos para las conclusiones de las auditorías. Las auditorías se pueden llegar a volver eternas, ¿no? En mi caso particular, yo he tenido auditorías que pues legalmente deben durar 1 año y con el acuerdo conclusivo nos vamos a 2, 3 años de la auditoría, y esto pues sí, efectivamente es en perjuicio de la autoridad fiscal y del fisco federal y del interés común, que en teoría es lo que de alguna manera tendría que estar velando el gobierno federal. Sin embargo, pues bueno, al ser un contrapeso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha mostrado claramente el Ejecutivo la necesidad de debilitarla. Y esto empezó desde la controversia de las personas que estaba proponiendo el presidente para ser titular o procurador de esta institución, en donde pues ellos no sabían absolutamente nada de contribuciones y se vio en todas sus audiencias que tuvieron ante el Congreso para ver si se ratificaban o no se ratificaban sus cargos. Se limitó también su presupuesto, se cerraron oficinas y delegaciones de la Prodecon. Pues evidentemente está quitando todos estos elementos y estos contrapesos que de alguna manera le han causado o causan conflictos para llegar a sus fines recaudatorios, ¿no? Que, insisto, pudiera ser loable, el problema es la forma. En cuanto a los acuerdos conclusivos en esta propuesta de reforma, pues se está reformando el procedimiento y ahora se están estableciendo plazos para acudir al acuerdo conclusivo. Actualmente en la ley, a partir de que la autoridad fiscal manifiesta los hechos o omisiones detectados en el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta que no notifiquen la resolución determinante de un crédito fiscal, se puede acudir al acuerdo conclusivo para sentarnos en la mesa con la autoridad fiscal y la Prodecon de mediador y llegar a acuerdos para cerrar la auditoría. Ahora se limita a 15 días a partir de que se levanta el acta final en una auditoría, en una visita domiciliaria, o que se notifica el oficio de observaciones. Es una reforma que efectivamente, pues sí, de alguna manera nos va a limitar el acceso a este procedimiento, pero también creo que de alguna manera tiene cierta finalidad. El problema está en que también limitan el acceso al acuerdo conclusivo en ciertos casos que no necesariamente son correctos. Primero, ustedes recordarán que hace algunos años se introduce en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es el que habla de los procedimientos de devolución de saldos a favor y de pagos de lo indebido, una facultad de comprobación como una auditoría o una visita domiciliaria en relación solamente a la solicitud de devolución. Y pues bueno, siempre quedó como en el aire la posibilidad de acudir al acuerdo conclusivo en ese supuesto. Yo creo que con esta reforma está confirmando que hasta el día de hoy sí se podría, pero ahora está proponiendo limitarlo. Es decir, cuando se trate de revisiones o facultades de comprobación en materia de devoluciones, no se podrá accesar a los acuerdos conclusivos. Cuando se trata de compulsas de terceros, pues el tercero no podría tampoco accesar al acuerdo conclusivo. Me parece que esta reforma es correcta. Y por otro lado, cuando se trate de una reposición del procedimiento de revisión o de auditoría derivado de una sentencia de tribunales o de un recurso de revocación, tampoco podría el contribuyente accesar a esta figura de los acuerdos conclusivos, lo cual se me hace un tanto excesiva, porque si de alguna manera las consecuencias de la sentencia o de la resolución en un recurso o un juicio es que se reponga el procedimiento fiscalizador en determinado momento o etapa del mismo procedimiento, pues eventualmente tendríamos el derecho al acceso. Ahorita pareciera que se está limitando, no parece que haya una aclaración al respecto sobre si es únicamente sentencias en donde se están declarando las nulidades lisas y llanas o donde se están reponiendo el procedimiento a partir de la notificación de la resolución. Y por otro lado, pues siguen acotando la posibilidad de defensa de aquellos contribuyentes que se ubiquen en el 69B, que es el tema de las factureras. ¿Y qué es lo que está proponiendo el Ejecutivo Federal? Que tratándose del procedimiento para publicar en la lista definitiva o provisional aquellos contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales considerados apócrifos, no pudieran tener durante ese procedimiento acceso al acuerdo conclusivo, lo cual también se me hace de alguna manera correcto. La siguiente, por favor, Estefan.
Ustedes recordarán también que en reformas pasadas introduce ya después de algunos intentos a lo largo de los años en el Congreso una regla general antiabuso en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde se le otorga la facultad a la autoridad fiscal de darle efectos fiscales que a su consideración y a su criterio correspondan a operaciones que desde el punto de vista de la autoridad y agotando el procedimiento ahí establecido, carezcan de una razón de negocios y en donde el beneficio económico en la operación sea mayor al beneficio fiscal. Ha sido muy controvertido. En la práctica todavía tenemos muchas preguntas de cómo se va a ejercer. Sinceramente creo que la autoridad fiscal no tiene el expertise necesario para determinar si una operación tiene o no tiene razón de negocios, porque estamos hablando de muchas situaciones financieras, de mercado y demás, que no necesariamente la autoridad fiscal debe ser experta ni es experta en la materia. Sin embargo, pues ahí está y estamos esperando y ha habido muchas discusiones en el gremio y en foros y demás, y estamos ahí. Sin embargo, el artículo, como está hasta este año, establece en su último párrafo una excepción de que los resultados de este procedimiento de la aplicación de la regla general de autoabuso no tendrán efectos en materia penal. Y durante todo este año que estaba en vigor se ha estado discutiendo el hecho de que si limita las conclusiones del procedimiento para la aplicación de la regla general de abuso, la utilización de estas conclusiones para el ejercicio de la acción penal en materia fiscal. Lo que está proponiendo ahora el Ejecutivo es que se aclare que definitivamente no tiene ninguna limitante en materia penal el ejercicio del procedimiento de la regla general antiabuso. Vienen a confirmar lo que todo el año la Procuraduría Fiscal de la Federación ha dicho y que técnicamente coincidimos muchos en el gremio, que es independiente el proceso administrativo para la determinación de obligaciones fiscales y de créditos fiscales a la constitución de un delito y los procesos penales para consignar a presuntos responsables de la comisión de delitos o de conductas antijurídicas que se castigan con cárcel, ¿sí? Entonces, en esta propuesta lo que está tratando de hacer el Ejecutivo y que ahorita ya la Comisión de Hacienda, como bien comentaron mis socios anteriormente, aprobó, es que se haga esa aclaración, es decir, como decimos los abogados, la materia fiscal y la materia penal en cuestión de delitos fiscales se lleva por cuerdas separadas, es decir, son dos procedimientos distintos y uno no influye al otro, ni necesita iniciarse uno, ni necesita iniciar el otro para que procedan. La siguiente, por favor. Bueno, se amplía los lugares en donde se puede desarrollar las facultades de comprobación de la autoridad fiscal o las visitas domiciliarias. Específicamente, ustedes recordarán que las tres grandes facultades de comprobación de la autoridad fiscal son las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y las auditorías electrónicas. Las visitas domiciliarias es una excepción que viene desde el artículo 16 de nuestra Constitución al derecho de privacidad y al derecho de propiedad, en donde le otorga la facultad al Estado para introducirse en nuestro domicilio, para introducirse en nuestros papeles y en nuestras posesiones con el fin de determinar si existe el debido cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto está en la Constitución desde 1917 y lo único que está haciendo ahorita el Congreso es de alguna manera, o el Ejecutivo, ampliando cuáles son aquellos lugares en los que se puede llevar a cabo la visita domiciliaria y se establece que se puede hacer en oficinas, bodegas, almacenes y cualquier lugar donde se realicen actividades administrativas, ¿sí? Y también se hace una aclaración en donde se establece que la autoridad puede ir y venir a cualquiera de estos puntos en donde se está llevando la actividad o presuntamente se está llevando la actividad del contribuyente para ejercer sus facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban limitados al domicilio fiscal y a los locales o establecimientos y ahorita ya se abre el universo de posibilidades para ejercer estos actos de fiscalización. La siguiente lámina, por favor. Ha sido una forma bastante controvertida.
que pues, es ahí un tirabuzón que silenciosamente se está incluyendo en la reforma, lo cual, pues de alguna manera no, o sea, han estado alzando la voz muchos personajes en el gremio en relación a que esta reforma está violando nuestros derechos a la privacidad y demás. Lo cierto es que la medida no parece ser mala. El problema, como todo, es la forma en la que se va a ejecutar, porque lo cierto es que todo esto que estamos viendo ahorita son herramientas para la autoridad fiscal que pueden terminar en violaciones a derechos humanos. Eso yo estoy consciente de ello. Entonces, el problema no es la medida que se está estableciendo y proponiendo en la ley. El problema es la ejecución y la aplicación de esa medida que, por ignorancia, por desconfianza y set of mind que tiene la autoridad fiscal de desconfiar desde el día 1 del contribuyente, y por esa necesidad y ese afán de llegar a cumplir con sus metas recaudatorias, que son sus KPIs para calificar su actuación de los administradores desconcentrados y demás, pues se traduzcan en herramientas para violar derechos humanos. ¿Y qué es lo que le otorgan como facultad a la autoridad fiscal en el ejercicio de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete que utilice herramientas tecnológicas que permita recabar información que sirva de constancia de hechos en el ejercicio de estas facultades, como cámaras fotográficas, videos, grabadoras, teléfonos celulares u otros? Hay gente que ha leído esta disposición desde el punto de vista que la autoridad te va a tomar una foto. Y va a tomar una foto del almacén, y va a tomar una foto de tu domicilio y demás, ¿no? Lo cierto es que nosotros como contribuyentes y como abogados y asesores de los contribuyentes, tanto en las auditorías como en los juicios, hemos estado utilizando estas herramientas novedosas para acreditar hechos o desacreditar hechos consignados por la autoridad fiscal en las actas, lo cual hoy jurídicamente esos hechos consignados por la autoridad fiscal se presumen ciertos, lo cual significa que al contribuyente tiene que desacreditarlos, ¿sí? O demostrar que no son verdad. Y hemos estado utilizando todos estos medios. Creo que trae algún afán de equidad y equilibrio procesal entre las partes, es decir, entre la autoridad fiscal y entre el contribuyente, la utilización de estos medios. Y puede ser bueno, porque al final, pues el que diga un auditor de Hacienda en un acta que le constó que tal mercancía estaba en el domicilio fiscal no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces me parece que aquí esta disposición ya pudiera obligarle al auditor que no nada más es su dicho, sino también debe de acreditarlo con otro elemento como sería una fotografía. Y hay otra parte en el que está leyendo que además de la contabilidad, papeles, posesiones y demás pudieran estar haciendo uso, ¿sí?, de las herramientas tecnológicas en posesión del contribuyente en el domicilio revisado, ¿sí?, para acreditar ciertas situaciones de hecho relacionadas con el cumplimiento fiscal. A mí me preocupa, sí, de alguna manera, por los contenidos que tengo en el teléfono, ¿no? Que pudieran ser públicos para la autoridad fiscal y que muchos pudiéramos llegar a tener. Entonces, yo creo que esto está todavía por definirse, esta segunda parte, pero es una lectura que está ahí, se los dejo sobre la mesa, ¿no? Tengo incluso varios de mis socios que también no coinciden, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Sería algo grave. Hoy por hoy ya me ha tocado auditorías en donde la autoridad fiscal, y ese es el futuro, llega y no te requiere información, se conecta a su servidor y a tu ERP y extrae la autoridad toda la información para ejercer sus facultades de comprobación. La siguiente lámina, por favor. Otra propuesta que se está haciendo y que sí verdaderamente es complicada, es una figura que ya existe en la ley, que es el aseguramiento precautorio de bienes, cuando los contribuyentes, que es lo que tenemos hoy, impidan físicamente, ¿sí?, el desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. El problema aquí son 4 elementos complicados que se están proponiendo. Primero, se extiende no nada más a los contribuyentes, sino también a los terceros relacionados con los contribuyentes y a los responsables solidarios la posibilidad de ejercer este aseguramiento precautorio de bienes. Es decir, que si yo tengo operaciones con un contribuyente que está siendo auditado y me inician una compulsa y yo estoy impidiendo el desarrollo de esa compulsa, me pudieran asegurar precautoriamente bienes, ¿sí?
por otro lado, se establece una situación en la propuesta de reformas en donde te dicen que en la prelación de cuáles son los bienes que se tendrán que asegurar, se va en primer lugar los depósitos bancarios, que ya hemos vivido con este embargo y aseguramiento de depósitos bancarios a lo largo de los años y ha sido muy eficiente, la verdad, para la autoridad fiscal, porque pues de alguna manera pues obliga al contribuyente a aparecer, pero por otro lado, aquellos contribuyentes que por un error de la autoridad fiscal no se encuentran ni desaparecidos, ni tampoco han impedido el desarrollo de las visitas, pues para la operación, ¿no? Tiene unas consecuencias de alguna manera irreparables para el contribuyente en este caso, ¿no? Pero lo más grave de esta propuesta de reforma es que procederá el aseguramiento precautorio de bienes cuando el contribuyente se encuentre como no localizable. Y en la exposición de motivos, la autoridad fiscal está refiriéndose a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde define el concepto de no localizable. Y ese concepto de no localizable para la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en el hecho de que al momento de querer notificar el acto fiscalizador no se encuentre el contribuyente en el domicilio o no se encuentre el domicilio, se le deje citatorio para que acuda a las oficinas de la autoridad fiscal a personarse y no se apersone. Tiene que agotarse ese procedimiento para efectos de considerarse como no localizable. Entonces, este es un punto complicado porque, como bien dijo Carlos Auxillo en su exposición, hemos visto que en la práctica, no obstante, ahí están las oficinas, ahí está el contribuyente, situaciones extraordinarias como la pandemia se ha dado en donde un número importante de contribuyentes están como no localizables y eso le va a abrir la puerta a la autoridad para asegurar bienes que pueden traer consecuencias pues complicadas e irreparables. Muy bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya respetado mis minutos, no estoy seguro. Muchas gracias, Luis. Ahorita Juan nos va a apoyar con el cierre y un par de preguntas que están en el chat. Gracias Luis, gracias a todos por su presentación. Este tema seguramente dará más a hablar y hay que estar pendientes de la aprobación de este paquete que mandó el Ejecutivo al Congreso. Hay una pregunta, un comentario también que nos hace Padicar respecto al tema que hablaba Francisco Bracamonte de las donatarias. Dice, le cortan el esquema a las escuelas que tienen autorización de donatarias para seguir como no contribuyentes de ISR. Entonces, ¿nos ayudas, Paco? Claro, fíjate que hay una confusión en este tema y de hecho ya me había una pregunta de algún cliente al respecto, porque como eliminaron a los programas escuela-empresa, los programas escuela-empresa no son las escuelas y las universidades, eran programas de las universidades para fomentar que los estudiantes iniciaran negocios, cosa que no resultó. Entonces, se ha leído en los periódicos que eliminan como donatarios autorizados a las escuela-empresa y las personas están entendiendo eso como que las escuelas ya no pueden ser donatarias. Hay que recordar que las escuelas desde el año 2014, para estar en el régimen de personas morales no lucrativas y no pagar ISR, tienen que tener autorización para recibir donativos. Pueden continuar solicitando su autorización para recibir donativos y estar con personas no contribuyentes. Y la reforma solamente tiene que ver con quitar esta figura rara que no se daba, que se llama programas escuela-empresa. Todos nuestros clientes y amigos que tienen sus escuelas y universidades son donatarios, no tienen nada de qué preocuparse al respecto. Por supuesto, hay causales de revocación de la autorización para ser donatarias, son varias, las que comenté en la sección que yo expuse, y pues esas sí hay que cuidarlas mucho, hay que monitorearlas, y les sugerimos que se acerquen con nosotros a entender bien estas causales y a monitorear y cuidar que no se vayan a dar a partir del 1 de enero, si es que esta iniciativa de ley se aprueba tal como está, que es lo que evidentemente creo que va a pasar. Ok, gracias, Paco. Alejandro Navarro nos pregunta, ¿qué pasa con el home office? Si también ahí se ejercen actividades administrativas. Yo creo que esto se refiere al tema de las facultades de la autoridad para las auditorías, Luis. Sí, es correcto.
Ha sido todo un tema esto del home office en muchos ámbitos, no nada más en el fiscal, sino también en el propio tema laboral, ¿no? En donde ya están ahorita discusiones en relación a que, pues, si yo estoy ahorita en mi casa, en mi oficina, está haciendo home office y me caigo, es un accidente de trabajo, no es un accidente de trabajo, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema fiscal, efectivamente, y ahorita con esta reforma, pues, si se están ampliando los lugares, está claramente diciendo que es en aquellos lugares en donde se están llevando o se están desarrollando actividades administrativas, ¿no? Del contribuyente. Entonces, vamos a decir que siguiendo el principio general de derecho, en donde la ley no distingue, no debemos distinguir, pues si yo estoy en mi casa haciendo home office y llevando actividades administrativas del contribuyente, pues de manera general se incluye en esta disposición. Entonces, sí, es un tema complicado junto con todos estos cambios que se han visto en este entorno digital y estas nuevas tendencias laborales y demás que se han dado derivadas de la pandemia, que hay que ver cómo lo vamos a ir, cómo lo vamos a ir operando, ¿no? Claro, gracias, Luis. Erika Mérida pregunta cuál sería el procedimiento para poner al contribuyente como localizable. ¿Quién nos puede ayudar en esta parte? Mira, en la exposición de motivos respecto al tema del embargo precautorio, porque acuérdense que hay dos reformas hoy en Código Fiscal que habla del no localizable, el tema de las devoluciones y el tema del embargo precautorio, del aseguramiento precautorio de bienes. ¿Perdón? Del embargo precautorio de bienes. Lo que sí dicen en los dos supuestos es que es una medida temporal y que le corresponde, dice en la exposición de motivos al contribuyente, que se aplique esa medida y que la medida sea en una temporalidad corta, lo cual en la práctica no necesariamente es. Lo cierto es que hemos estado requiriendo, por ejemplo, en el caso que se nos da, la verificación de domicilio. Y hay dos administraciones, y es un tema de práctica, hay dos administraciones que pueden hacer esto. Inicialmente, la desconcentrada de recaudación es la que tiene la facultad para verificar el domicilio. En la pandemia, por ejemplo, tuvimos muchos problemas porque los verificadores de recaudación no iban, ¿sí? Y por otro lado, también la administración desconcentrada de auditoría tiene facultades para ello. Lo cierto es que lo que nosotros hacemos es, primero, presentar la verificación ante las dos, que son procedimientos distintos, y por otro lado, en caso de no contestar o que se esté alargando mucho el plazo para la verificación, involucrar a la Prodecon vía una queja, y nos ha funcionado bastante bien. Ok, gracias, Luis. Hay otra pregunta. Bueno, Paco, Padicar nos vuelve a preguntar sobre el tema de las donatarias, que se refiere a la proporción de ingresos para dejar de ser donataria. Es correcto. Fíjate que algo importante, pero tampoco creo que afecta a las escuelas y ahorita lo voy a exponer. Algo importante es que aquellas donatarias que estén teniendo ingresos por actividades diferentes a aquellas actividades por las cuales se les dio la autorización para recibir donativos, entonces pierden su autorización para recibir donativos. Si estos ingresos fuera de sus actividades autorizadas exceden el 50% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque la autoridad detectó que las donatarias tienen ingresos por donativos, ingresos por hacer las actividades por las cuales les habían autorizado ser donatarias, y además otros ingresos, ¿no? Diferentes a sus actividades autorizadas. Entonces, si esos otros ingresos son más del 50%, pierden la autorización para recibir donativos y, por tanto, tendrían en los siguientes 12 meses que trasladar su patrimonio a otra donataria. Ahora, ¿por qué creo que esto no les va a afectar a las escuelas? Porque las escuelas, cuando obtienen su autorización para recibir donativos, pues la actividad por la cual obtienen la autorización es por la enseñanza. De forma tal que si tienen ingresos por donativos e ingresos por cuotas de los alumnos, pues no están teniendo ingresos fuera de las actividades autorizadas, y por tanto esta medida no les tendría que afectar. ¿Cuándo sí les podría afectar? Pues si empieza a tener un montón de ingresos por organizar viajes, por vender útiles escolares, por vender uniformes, por transporte y por una bola de cosas que están fuera de los servicios educativos. Si llegan al extremo donde el 50% o más de sus ingresos fueran por estas actividades, por supuesto que ahí sí caerían en la causal para perder su autorización.
Ahí, si tenemos alguna escuela que esté en esos casos, habrá que platicar, probablemente habrá que crear otra entidad jurídica que se dedique a estas actividades comerciales y que no sea, por supuesto, entidad con fines no lucrativos y que pague su impuesto sobre la renta como cualquier otro mortal, ¿no? Creo que eso sería. Ok. Katy pregunta, cuando pudiera haber una visita domiciliaria, ¿la autoridad podría solicitar los celulares que fueron dados de alta en el buzón tributario? Híjole, no está muy claro. Ese es justamente el debate que se está dando a ver de qué manera se va a aclarar. Insisto, hay como, y aquí abro la discusión también con mis socios, porque hay quienes les dan ciertas lecturas distintas. Lo cierto es que la facultad es para pedir la contabilidad, ¿no? Y el Código Fiscal de la Federación trae un catálogo de los conceptos que se consideran dentro de la contabilidad. Y pues están los sistemas, ¿no? Y si yo tengo una aplicación en mi celular en donde estoy teniendo un cierto enlace e información a aquellos documentos o aquellas situaciones que forman parte de la contabilidad, pues me pareciera que en un extremo pudieran tener la facultad, ¿no? Pero no la veo yo muy clara, lo cual es un tema de seguridad jurídica que tendría que estar específicamente y que no queda lugar a dudas en la ley para otorgarle justamente esta facultad, porque como les comenté anteriormente, o sea, está tutelando esta situación un derecho humano, que es de los más importantes, ¿no? Desde la Declaración de Derechos Humanos, que es el tema de la propiedad, ¿sí? Y por otro lado, ya en una generación más reciente, es el tema de la privacidad, ¿no? En materia de derechos humanos. Entonces, sí es una discusión abierta. Esta reforma creo que la vino a poner sobre la mesa aún más, y pues no sé, mis socios si tengan algún comentario al respecto. Gracias, Luis. Creo que ya no hay ningún comentario. Última pregunta, y es para ti también, Luis. Nos pregunta Esteban Solano, dice, en la reforma al artículo 45 del Código Fiscal, ¿consideras que el contribuyente puede solicitar la grabación o fotografías o realizar su propia grabación y usarlo como prueba válida para aclaraciones en el proceso del ejercicio de facultades, en el acuerdo conclusivo o en el proceso de defensa? Mira, creo que sí. A ver, no está limitado jurídicamente en ningún proceso oficioso, que es la parte de las visitas domiciliarias y demás, ni en ningún proceso contencioso, que es el recurso de revocación o el juicio contencioso, el utilizar diferentes tipos de medios probatorios para acreditar una situación. Entonces, hay que recordar también que hay facultades regladas y hay facultades discrecionales para la autoridad fiscal. Y hay algunas precedentes de tribunales ya un tanto viejos en donde interpretan la palabra podrá para la autoridad fiscal. Y en estos criterios de tribunales se refieren a que el podrá para la autoridad fiscal significa deberá, ¿sí? Entonces me pareciera que efectivamente puede requerir el contribuyente al auditor o al visitador que se anexe a las actas en donde se están asentando los hechos en la visita domiciliaria cualquier elemento novedoso, digital, impreso, visual o auditivo para acreditar algún hecho, ¿no? Y si no lo hace él, creo que sí tenemos la facultad para hacerlo. O sea, en muchos argumentos, en algún momento, por ejemplo, para desacreditar la hora en la que llegó un auditor a la compañía, pues se han exhibido en recurso o en juicio por los videos de seguridad de la compañía. Lo mismo para acreditar, por ejemplo, la materialidad de la llegada de materiales, ¿no? Pues tenemos cámaras de video en donde se está viendo que el camión está llegando y se está viendo la placa del camión, que además coincide con el documento en donde está llegando la mercancía que dice la autoridad que no acredité la materialidad. Es un medio de prueba aceptable, ¿no? Ok, gracias Luis. Ya no tenemos más preguntas. Alejandro Navarro te da las gracias, Luis, por la respuesta. Y bueno, muchas felicitaciones a todos los ponentes. Paco, ¿tienes algún comentario final? Adelante.
Sí, bueno, pues primero agradecer a todos los socios de la firma que participaron en esta exposición. Tuvimos 317 asistentes, así que bueno, hubo mucha gente interesada. Estos temas fiscales suelen despertar mucho interés. Me preguntaba por ahí alguien que por qué habíamos, creo que hay un micrófono abierto, Fanny, ciérralo, porfa. Me preguntaba alguien que por qué estábamos dando una plática si todavía no está aprobada la reforma, porque con un congreso donde el partido en el gobierno tiene mayoría, pues lo más probable es que casi toda esta reforma se apruebe tal como va y damos tiempo a nuestros clientes para que puedan empezar a pensar y a planear aquellas adaptaciones que tuvieran que hacer derivadas de esta reforma. Así que bueno, pues estaremos organizando muy pronto otra charla ya con la reforma aprobada. Ya dio Juan al inicio de la plática la cronología legislativa. Así que seguramente a finales de noviembre, inicios de diciembre, pues podemos estar organizando ya una charla con las normas jurídicas definitivas que quedarán después de la reforma, para darles tiempo pues que durante el mes de diciembre puedan tomar las consideraciones que se requieran y puedan acercarse con nosotros a entender aquellos aspectos que pudieran afectarles. Sé que una plática de reformas a veces suele ser aburrida porque el 80 o el 90% de las cosas quizá no apliquen a todos los contribuyentes, y es difícil desmenuzar qué cosas nos aplican. Así que estamos nosotros, todos los socios y personal de Creston BCG, pendientes de todos sus comentarios. Ahí están los datos de contacto en la lámina y, por supuesto, pues muchos de ustedes ya nos conocen. Así que enhorabuena y qué bueno que nos acompañen. Un gusto estar con ustedes, aunque sea por medios virtuales. Esperemos muy pronto hacerlo por medios presenciales. Perfecto, pues Juan. Sí, pues nada más recordarles aquí nuestros datos para comunicarse con nosotros. Contacto @crestonbsg.com.mx o al correo de marketing @crestonbsg.com.mx. Y pues les damos las gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos.